¿Quieres saber cómo ser un líder exitoso? Comencemos. Hola jóvenes de la Unidad Educativa Adventista del Sur, estamos orando para que Dios siga bendiciéndolos. Bienvenidos al repaso de la Escuela Sabática Juvenil, lección número 6, titulada Conduciendo al pueblo al hogar. Y el texto bíblico clave se encuentra en Esdras 7:10. Dice, Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. Esta lección trata principalmente acerca del liderazgo de la preparación del corazón para hacer la voluntad de Dios. Esdras se está preparando para llevar a su hogar a los hijos de Israel, al menos a los que querían ir con él. Él es un hombre fuerte y sabio según Esdras 7:10. Fue un dirigente, maestro y hacedor de la ley de la voluntad de Dios. La historia continúa diciéndonos que muchos israelitas regresaron con Esdras, aunque tuvo que suplicarles mucho. No obstante, vino a enterarse de que muchos de los israelitas que regresaron con él no estaban siguiendo la voluntad de Dios a la que Esdras había consagrado su corazón, su vida. Por consiguiente, tuvo que ponerse firme con el asunto del matrimonio mixto. El tema era más amplio que casarse con alguien de un país diferente. Se trataba de seguir lo que Dios les había pedido que hicieran. Voy a contarte una historia. La historia dice que Alejandro Magno, el rey griego, en cierta ocasión condujo a sus tropas a través de un desierto caliente y árido. Después de casi 2 semanas de marcha, él y sus soldados estaban a punto de morir de sed. Sin embargo, Alejandro siguió adelante. En el sol del mediodía, 2 de sus exploradores trajeron la poca agua que fueron capaces de encontrar. Apenas podía llenar una taza. Las tropas de Alejandro se horrorizaron al ver que este derramó el agua en la arena abrasadora. El rey dijo, es inútil que uno beba cuando muchos tienen sed. La enseñanza de esa historia, aunque Alejandro llegó a tener muchas victorias, también tuvo algunos problemas. Cuando comparamos esto con el estilo de liderazgo de Esdras, podemos ver una diferencia abismal. Mientras que Esdras está también dispuesto a ser la clase de dirigente que no abandonaría a su pueblo en tiempo de necesidad, además tuvo un punto de partida muy diferente que el de Alejandro. El liderazgo de Alejandro se centraba mucho en él, mientras que Esdras siempre trataba de buscar el corazón de Dios en su liderazgo del pueblo de Dios. Esdras era alguien que nunca permitió que su ego estuviera al frente de su responsabilidad para con Dios y de los que fueron confiados a su cuidado. Como dirigentes llamados por Cristo, debemos estar dispuestos a someternos a su voluntad, procurando constantemente su corazón y consagrándonos al estudio de sus palabras. Al humillarnos delante de Dios, Él nos dará fuerza y sabiduría para guiar a su pueblo a donde Dios quiere que vayamos. Para compartir el contexto y el trasfondo, hay muchos antecedentes importantes para comprender esta historia de Esdras. Quizá el primer punto es el regreso de Esdras con los hijos de Israel. Es un cumplimiento de la profecía. Nos remite a Isaías 44 y 45. Es posible que Ciro se haya enterado de las profecías de Isaías, posiblemente pudo haber sabido por Daniel, pero más allá de su conocimiento, el rey Ciro fue utilizado por Dios a fin de cumplir las profecías de Isaías. El propósito del relato de Esdras es interesante. Fue escrito probablemente cerca del año 400 a.C. o un poquito después. El autor estaba interesado en alentar a los judíos en su abatimiento. Habían regresado en parte y habían podido reconstruir el templo. Sin embargo, realmente no tenían ninguna libertad política y no podían restablecer el linaje real de David. El autor vio claramente que se entrecruzaban 2 cosas en la historia de Israel: la línea davídica y el tiempo. Por lo tanto, escribió una historia de ambas cosas, para que el pueblo pudiera comprender que si el templo había sido restaurado, entonces era posible que la restauración de la monarquía también se pudiera producir. Sin embargo, lo que él no entendió era que el templo, sin la venida del Mesías, en realidad era solo una estructura vacía. Si bien el pueblo, al menos en parte, regresó a Judá,
aún no estaban siguiendo la ley de Dios de todo corazón. En tanto que hemos dedicado la mayor parte del tiempo al liderazgo espiritual de Esdras, es importante notar que Esdras creía firmemente en seguir los mandamientos de Dios. Quizá esta sea una consideración para enseñar esta sección. Él estaba interesado en que el pueblo de Israel hiciera la voluntad de Dios, pero también era un dirigente que permitía la flexibilidad al tratar con lo que estaba ocurriendo. Finalmente, Esdras puede ser considerado un tipo de Cristo, nuestro sumo sacerdote según Hebreos 7, en tanto que no hay una distinción individualizada como la que encontramos en Romano con el uso de Adán como el tipo y de Cristo como el antitipo. Sigue siendo una fuerte similitud que nos muestra que Cristo verdaderamente es nuestro sumo sacerdote, tanto en el contexto espiritual como en el histórico, al darle una mirada retrospectiva a la forma en que Esdras condujo a su pueblo. Cristo siempre ha encajado en el papel de dirigente y maestro. Además, Jesús ha tenido esa misma habilidad de Esdras de ser un dirigente flexible y al mismo tiempo inspirador. Es una bendición tener tan grandes ejemplos de liderazgo espiritual. El liderazgo espiritual y el deseo de hacer la voluntad de Dios son de importancia primordial en esta lección. Vemos que Esdras, un dirigente sacerdotal, se consagra al estudio de la palabra y de la voluntad de Dios. Además de ser un hombre de acción que hace lo que Dios lo llama a hacer, también es un hombre que comprende la condición humana y no es tan inflexible al punto de no estar dispuesto a trabajar por el bien de la comunidad y por el bien del llamado de Dios en su vida y en la vida de los hijos de Israel. Un día quizás llegues a ser un dirigente, un líder. Sigue el ejemplo de Esdras, quien siempre buscó sabiduría en Dios. Pidamos a Dios que nos ayude a ser los líderes que Él espera que seamos. Vamos a orar y vamos a decirle a Dios, ayúdame a ser el líder que tú esperas que yo sea. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, oramos en esta hora por todos nuestros jóvenes, Señor. Yo sé que tú los estás formando, los estás preparando. Un día serán líderes. Ruego, Padre, que ellos descubran cada día tu voluntad de llamarlos a ser en algún momento líderes tuyos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.